Hoy vamos a hablar del pensamiento médico en un siglo muy importante para la ciencia actual. El siglo de la ciencia, el siglo XVII. Culturalmente es el siglo del barroco, pero es conocido como el siglo de la ciencia y ya nos vamos a explicar por qué. Muy bien. El siglo XVII, los años 1600, es un siglo difícil, negro, gris, de persecuciones, de desigualdades, de reformas, contrarreformas religiosas. En América pasamos de la colonización primera, de la conquista primera, a una colonización dura de los pueblos aborígenes, en las minas, sacando plata, en Potosí, en Bolivia, etc. Es un siglo negro. Uno lo ve en la pintura. A mí me gusta hacer esta comparación porque es muy gráfica. La pintura del siglo XVI, del Renacimiento, del que hablamos la semana pasada, es una pintura luminosa, con muchos colores, muy armónica, con perspectiva. La pintura del siglo XVII es una pintura negra, gris, con muchas sombras. Ustedes lo ven en los cuadros de Rembrandt, en los cuadros de Velázquez, las Meninas, por ejemplo. Son muchas sombras. Y este era un siglo sombrío, realmente sombrío. Ocurre la guerra más grande en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de los 30 años, con hambre, persecución, muerte, etc. Pero en este siglo, antes de pasar adelante, una cosa curiosa, hasta el clima cambia en el siglo XVII. El clima se hace más frío en Europa, los inviernos más largos, más lluviosos y más fríos. Uno lo ve, por ejemplo, en la obra de Shakespeare. La obra de Shakespeare es una obra de comedia, ¿verdad? Y de un teatro muy vivo, el teatro isabelino en el siglo XVI. Y en el 1600 cambia completamente el clima y empiezan las tragedias de Shakespeare. Macbeth, Hamlet, ¿verdad? El Rey Lear. Cambia el clima cultural. En este siglo tan negro, de tantas muertes, persecuciones, epidemias y fiebres, vamos a hablar al final de las fiebres del barroco, hay una luz brillante, que es la luz de la ciencia. A mí me gusta pensar que las personas que hacían ciencia en ese siglo se refugiaron en sus laboratorios, porque el clima social, el clima político, el clima religioso era muy negativo. Se metieron en sus laboratorios y empezaron a hacer ciencia, empezaron a hacer experimentos. Fíjense, y esto es verdad específicamente en algunos pensadores como Descartes. Descartes, después de ser militar, se encierra a pensar, Muy bien, entonces es el siglo de la ciencia. ¿Por qué decimos que es el siglo de la ciencia y qué nos trae este siglo como siglo de la ciencia? Lo primero son los experimentos. Este es el primer siglo que hace ciencia con experimentos. La mayoría de los autores reconoce que Galileo Galilei es el primer científico, dicen los libros. Galileo en Italia hace todos los experimentos que ustedes conocieron en el bachillerato, los planos inclinados, la velocidad de una bola que cae por un plano, etc. La torre de Pisa, que caen los 12 a la misma velocidad, lo que fuera. Hacen experimentos. Y además tienen instrumentos para hacer experimentos. Este es un siglo con muchos adelantos técnicos que hoy damos por hecho, pero que en este siglo fue que se inventan. Por ejemplo, el microscopio. El microscopio es un invento del siglo XVII. No se usa mucho, como vamos a ver ahora, pero es un invento del siglo XVII. El termómetro, para seguir la temperatura, las fiebres, ¿verdad? El barómetro, para seguir la presión. Los relojes son muy importantes. Los relojes son cada vez más pequeños y más exactos. Entonces uno puede tener relojes de segundos y puede contar la frecuencia cardíaca más precisamente. Entonces es un siglo de experimentos y adelantos técnicos. Y esto es lo que incita o estimula que las personas tengan pensamiento científico. Vamos a hablar de 4 puntos. Este primer punto del siglo, estamos haciendo una introducción a cuál es el clima cultural.
El segundo punto es una persona específica, William Harvey, que descubre la circulación de la sangre. El tercer punto es un médico de la segunda mitad del siglo, Thomas Sydenham, en Inglaterra también, que es un gran clínico. Y el último punto es un punto que podríamos llamar las fiebres del barroco, y vamos a explicarlo cuando lleguemos allá. Entonces este es un siglo negro, resumamos, pero con una luz brillante, la luz de la ciencia, es el siglo de la ciencia. Es un siglo de grandes científicos, Newton, Leibniz, Descartes, Pascal, Galileo, de grandes científicos. Harvey, William Harvey. A mi juicio, William Harvey es el primer científico y debemos tener orgullo en decir que era un profesional, llamémoslo así, se graduó de médico, profesional de la ciencia de la salud. A mi juicio es el primer científico porque es exactamente contemporáneo a Galileo. Y la obra de Harvey, el de Motu Cordis, el librito de Motu Cordis del movimiento del corazón, eso significa el título, es un poquito anterior al diálogo de los dos mundos, que es el principal libro de Galileo. Entonces, uno podría, yo defiendo la idea de que Harvey es el primer científico. Además, ya lo vamos a ver en un minuto, el pensamiento de Harvey es igual a nuestro pensamiento científico. Sigue el mismo plan de pensamiento. Muy bien. Harvey era inglés, era de una clase alta, se educó en Inglaterra y estudió medicina en Italia, en Padua. Esto es importante, donde había sido anatomista Vesalio, ¿se acuerdan? Hace 15 días. Él regresa a Inglaterra y empieza a ser médico. Llega a ser médico del rey de Inglaterra, de Carlos I. Esto es bien importante porque el pensamiento de Harvey es profundamente monárquico. El modelo del mundo de Harvey es: el sistema solar gira alrededor del Sol. Esto es lo que había dicho Copérnico y Galileo. Todo gira alrededor del Sol. La sociedad gira alrededor del rey y el cuerpo gira alrededor del corazón. Entonces hay un eje central de lugares alrededor del cual gira la realidad. Muy bien. Harvey descubre la circulación de la sangre y lo publica en un libro fundamental del pensamiento médico, quizás el libro más fundamental en el pensamiento médico, que es el de Motu Cordis. De Motu Cordis en latín significa del movimiento del corazón. El título completo y es interesante el título completo, del movimiento del corazón en animales, in animalibus, en animales. Él no se atreve a decir en el hombre, en animales, porque su razonamiento se basa en las observaciones que hizo en animales. Por supuesto, en el hombre es igual, la sangre circula, el centro de la circulación es el corazón, pero en ese momento el título no lo dice. Todo el mundo lo conoce como el de Motu Cordis, del movimiento del corazón. Muchas facultades de ciencia de la salud insisten en que sus estudiantes en pregrado lean el de Motu Cordis, porque es un libro pequeño, de 80 páginas más o menos, en la edición que yo tengo. Es un libro breve, muy claro, y sigue exactamente, como estoy diciendo, la manera de pensar de un científico. Y vamos ya a explicarlo. El libro plantea que la sangre circula, y lo prueba en 3 pasos, en 3 etapas, en 3 pasos. El primer paso es demostrar que Galeno, la medicina de aquel momento era galénica, no tiene razón, porque Galeno nunca jamás consideró que la sangre circulaba. Y tenemos que explicarnos cómo funcionaba la sangre en el pensamiento galénico para entender lo nuevo. Galeno pensaba que uno comía y los nutrientes llegaban al tracto gastrointestinal y salían al hígado por la vena porta.
la vena que lleva, que porta, la vena porta. Entonces llegaban los nutrientes al hígado y el hígado hacía todo, específicamente hacía la sangre y muchos humores. Y esa sangre llena de humores, toda la sangre llena de humores, salía del hígado y llegaba al corazón. El corazón era el depósito de sangre en el pensamiento de Galeno. Pero él observaba, todo el mundo sabía que había como dos tipos de sangre distintas. Una sangre roja que palpitaba, que salía palpitando, y otra sangre más lenta, oscura, ¿verdad? Venosa, sangre arterial, sangre venosa. Todo el mundo hizo esa observación. Entonces él decía, la sangre llega al corazón y se mezcla en el corazón. Pasa del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo por unos poros interventriculares. Ese era el pensamiento de Galeno, lo habíamos explicado cuando hablamos de Vesalio. Y luego sale del corazón por arterias y por venas. Galeno nunca pensó que la sangre regresaba al corazón. Él creía que la sangre salía del corazón, era un humor del cuerpo depositado en el corazón, salía del corazón con nutrientes, con humores, a las vísceras, a los músculos, a las extremidades, y ahí se consumía. Nunca pensó que la sangre volvía al corazón. Harvey pensó, esto no es cierto. Harvey cuenta, que desde muy joven él pensó que esto no podía ser verdad, porque él pasaba por las carnicerías y veía que degollaban a los puercos, y la sangre degollada del puerco degollado, la recogían en platones para hacer salchichas, mortadela, morcilla, todos esos embutidos. Los puercos se mataban el 11 de noviembre cuando estaba comenzando el invierno en Europa. Entonces guardaban los jamones y guardaban la sangre para hacer embutidos. Todo lo usaban del puerco. Entonces él veía la cantidad de sangre que salía de un puerco y pensaba, esto no puede salir todo del hígado. Esto no puede ser. Lo que Galeno dice es imposible. Y lo midió. Él empezó a medir el volumen del corazón de un cochino, de un chancho, que es más o menos parecido, todo el mundo sabe, al corazón humano en tamaño. Y calculó la sangre que salía del corazón de un chancho, el volumen minuto, que decimos nosotros en fisiología moderna, que es aproximadamente la misma del corazón humano, 4 litros por minuto. Entonces él calculó, salen 4 litros por minuto de sangre, 60, 70, 80 sístoles en términos cardíacos, cada una con 500 mililitros, salen 4 litros por minuto salen del corazón. Y en una hora entonces del corazón salen 240 litros de sangre. Y decía, es imposible que eso lo produzca el hígado cuantitativamente. El hígado no pesa sino 4 o 5 litros, 4 o 5 kilos, ¿verdad? Es imposible que el hígado haga esa cantidad de sangre. Entonces ese es el primer paso. Pero fíjense lo parecido a nuestro pensamiento actual. Cuando uno hace ciencia en el siglo XX y en el siglo XXI, investigaciones, lo primero que hace es sospechar, dudar, probar que lo que se ha dicho es mentira. La explicación actual no sirve para explicar el fenómeno. Eso se llama en filosofía de la ciencia la falsación. Uno descubre que lo que se dice del mundo no es verdad, que esta enfermedad no es producida por esta bacteria, que esta fiebre no está asociada a esta infección, lo que fuera. Descubre, aquí hay un problema, esta explicación no me sirve. Y hago experimentos para probar que es falsa. Eso se llama falsación en epistemología. Y ese es el primer paso de la ciencia. Y es exactamente el primer paso que hizo Harvey. Probó que la sangre no podía salir solo del hígado, de nuevo del hígado. Luego de probado esto, él dijo, bueno, entonces ¿cómo es la cosa? E hizo unos experimentos muy sencillos que yo digo, a uno le sorprende que no se hayan hecho antes,
Él fue a la pierna, al brazo, ligó arterias, ligó venas y observó que la sangre en las arterias va de adentro hacia afuera y en las venas de afuera hacia adentro, ¿verdad? De afuera a afuera. Entonces ahí está ya probada que la sangre sale del corazón y regresa al corazón. Y por último él dijo, y además esto se apoya, dijo, en la anatomía. Él había estudiado en anatomía en Italia. Si uno va a las grandes venas de los brazos, de las piernas, la safena, uno encuentra que hay válvulas, ¿verdad? Las válvulas venosas, que impiden que la sangre vaya hacia afuera, que solo permiten el flujo hacia adentro. Entonces, ese rasgo anatómico explica o demuestra que la sangre va hacia adentro. Entonces quedó probada la circulación de la sangre. La sangre sale del corazón por las arterias y regresa al corazón por las venas. Esta es una idea que nosotros aceptamos como obvia. Nadie, o sea, cualquier explicación distinta no es verdad. Es obvio que la sangre sale del corazón y regresa por las venas. Pero para los médicos de la época eso no fue fácilmente aceptado, porque ellos habían sido educados en la medicina galénica y la medicina galénica no se imaginaba que la sangre circulaba. La sangre para la medicina galénica no era un órgano líquido constante que circula, como es para nosotros. La sangre era un humor del corazón que salía hacia las vísceras y los músculos y las extremidades del cuerpo. Entonces ellos dijeron, esto no es verdad, esto no parece de verdad. Este señor, el Harvey, así le dijeron, y es interesante la palabra. A Vesalio en el siglo XVI le habían dicho, él no es médico, él es un disector, él lo único que hace es disecar cadáveres. Y a Harvey le dijeron en inglés, él es un circulator, circulador, circulator. Circulator en el lenguaje del siglo XVII significa el que va por ahí diciendo cosas, el que circula contando mentiras, ¿verdad? Entonces no creían en Harvey, pero los pensadores no médicos que eran prisioneros de la medicina galénica aceptaron la evidencia de que la sangre circulaba. Descartes, por ejemplo, René Descartes dice unos años después una frase clásica: la sangre es un movimiento perpetuo en los vasos, arterias y venas, una circulación perpetua. Entonces Descartes, que no es médico, acepta la circulación de la sangre. Y voy a citar para terminar esta primera parte un ejemplo que a mí me encanta. La diferencia entre el siglo XVI y el siglo XVII, entre el Renacimiento y el Barroco, es muy clara en la poesía española, en español. La poesía del siglo de oro, del siglo XVI español, es absolutamente organizada, armónica, optimista, clara, es clásica en muchos sentidos. Por ejemplo, a mí me encanta citar poesía porque a mí me gusta la poesía y yo escribo poesía, pero eso es un secreto. Por ejemplo, Fray Luis de León en el siglo XVI escribe: oh descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Ustedes ven esa estrofa, una estrofa perfecta, armónica, muy bien escrita, muy clásica. Esa poesía del siglo de oro español es reemplazada en el siglo XVII, en el siglo de los años 1600, por la poesía, por ejemplo, de Quevedo, Francisco Quevedo, que es una poesía pesimista, a veces burlona, crítica, con mucho compromiso político, ¿verdad? No hay de callar por más que con el dedo, ya tocando la frente, ya los labios, es una poesía conflictiva. Tranquila, gracias por venir. Y Quevedo tiene unos versos famosos que señalan el clima del siglo XVII. Fíjense estos versos: miré los muros de la patria mía, si en un tiempo fuertes ya desmoronados,
de la carrera de la edad vencidos. Es una poesía pesimista que dice esto se acabó, se está derrumbando el mundo, el imperio español por supuesto se está derrumbando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Quevedo tiene un verso que a mí me fascina. Me lo encontré hace años y no he podido saber, le he dedicado tiempo a buscar el año exacto en que él escribió ese verso, pero es un verso muy interesante que dice así: no pulsa, late la sangre entre arteria y venas. No pulsa, late entre arteria y venas. Si usted ve el verso, Quevedo ya sabía que la sangre pasaba de las arterias a las venas. Entonces, miren, ese conocimiento biológico ya estaba en la mente de los poetas, pero los médicos no lo habían aceptado. Es interesante esto. De todas formas, Harvey es el primer gran científico de la medicina. Yo creo que es el primer científico. Mucha gente dice que Galileo, pero yo creo que es Harvey, pero soy yo el que cree, eso es una opinión personal. Pero señala que la medicina en la primera mitad del siglo hace ciencia básica, lo que nosotros llamamos ciencia básica. Hace ciencia de las ideas médicas, la circulación de la sangre. Y dos observaciones finales sobre este tiempo. A uno le enseñan, a mí me enseñaron, y aún en la universidad me lo repitieron, que el método científico sí es un producto del siglo XVII, pero que el creador del método científico era Francis Bacon. Francis Bacon era una persona muy interesante, bastante raro en algunos aspectos. Bacon. Hay dos Bacons importantes en el pensamiento médico, de los tiempos antiguos, quiero decir. Roger Bacon, en el siglo XIII, es un franciscano, que es el que inventa las gafas y tiene muchas ideas sobre la medicina, muy interesantes. Pero eso es siglo XIII, años 1300, siglo XIV, años 1300. Francis Bacon es un personaje del siglo XVII, es un político muy culto que llega a ser canciller de Inglaterra, y él afirma: yo llegué a ser canciller de Inglaterra llegando a los palacios lo dice así, por escaleras en espiral. O sea, el tipo era muy calculador, Francis Bacon. Y él escribe un libro en que señala que uno debe llegar a la verdad científica haciendo tablas. Vamos a volver a esa palabrita tabule ahora. Tablas. Él justifica las tablas diciendo que él era muy religioso, su pensamiento, para acabar con los ídolos falsos de las ideas de los hombres. Entonces, todo el mundo dice, muchos libros dicen, a mí me lo enseñaron, el creador del método científico es Francis Bacon. No, eso no es tan simple. Yo traté de hacer, no lo terminé, un posgrado en filosofía de la ciencia en la Universidad del Valle, y me di cuenta en los primeros 2 semestres que el método científico no existe. Ese método que a uno le enseñan aquí en esta facultad, aquí en estos salones, uno tiene que hacer hipótesis, experimentos, conclusiones. La gente no llega a la verdad así. La gente a veces llega por intuiciones, por ocurrencias, por azar. Uno está pensando un problema, ¿cuál será? ¡Pam! Se le ocurre la solución. Uno no es metódico para llegar a la verdad científica. Muy bien. Y hay una anécdota que ilustra esto de una manera hermosa. Como ambos eran conocidos en la corte inglesa, William Harvey y Francis Bacon, hay una obra bellísima en que Harvey le está mostrando al rey de Inglaterra el corazón, cómo es el corazón, cómo circula la sangre. El rey está inclinado, a su lado hay un jovencito que es el hijo del rey, que hereda el trono de Inglaterra, pero esa es una historia muy interesante, otro día la contamos. Entonces ambos eran de la corte.
Francis Bacon y William Harvey. Y se dice que William Harvey un día le dijo a Francis Bacon, el señor canciller, Francis Bacon era lo que se llamó el primer ministro, canciller. El señor canciller hace ciencia como todo un lord canciller, o sea, desde arriba, llegando a conclusiones muy limpias, ¿no? Sin hacer muchos experimentos. La otra cosa es que Harvey nunca se preguntó cómo pasaba la sangre de las arterias a las venas. Él simplemente dijo, la sangre sale por las arterias, regresa por las venas. Y eso está de acuerdo con el modelo mío ideológico de que el sol es el centro del sistema solar, el rey el centro de la nación, el corazón el centro del cuerpo. Esa es una verdad obvia. Pero nunca explicó cómo la sangre pasaba de las arterias a las venas. Y no lo explicó porque él no usó el microscopio. Él no usó el microscopio para sus conclusiones. ¿Por qué no usó el microscopio? Primero que todo, hay que aceptar que los microscopios de esa época eran pésimos, ¿verdad? Tenían mucha distorsión de colores, los lentes no eran buenos, bueno, eran microscopios muy primitivos. Y lo segundo es que las personas que usaban el microscopio miraban, característicamente tenían un solo ocular en ese momento el microscopio, y veían y no entendían lo que veían, porque no existía el concepto de célula. Ellos lo que veían era una cantidad de colores, pardos, rojos, amarillos, pero ellos no entendían lo que estaban viendo. A pesar de eso, el siglo XVII nos deja la palabra célula, cell en inglés, pero eso es una palabra que se refiere a la observación de la corteza vegetal. Ustedes recuerdan, en bachillerato le mostraron a uno en el microscopio una corteza vegetal, un corcho, y uno veía panales, ¿verdad? Como de abejas. Eso es las células que ellos veían en el siglo XVII. No es la célula como nosotros la entendemos hoy. Muy bien. Entonces Harvey no usó el microscopio y por lo tanto no se enteró cómo la sangre pasaba de arterias a venas. Pero había gente que empezó a hacer exploraciones microscópicas. Entre ellos un microscopista italiano muy curioso, Marcello Malpighi. Y Marcello Malpighi puso bajo el microscopio unas láminas de pulmón de animal y vio, es la descripción de él, que había unos vasitos finos como cabellos que unían las arterias y las venas. Cabello en italiano se dice en latín, se dice capillum, el plural es capilli, eran los capilares. Entonces el que descubrió los capilares fue Marcello Malpighi. Descubrió los glomérulos, unos corpúsculos de capilares, ¿verdad? Entonces, pero esto fue 30 años después de Harvey. En ese momento ya se cierra, pues, la circulación de la sangre. Pero bueno, en esta primera parte lo que queda claro es, Harvey descubre la circulación de la sangre haciendo ciencia muy correcta, muy experimental, cuantitativa. Hay que recordar que Galileo decía, el lenguaje de la naturaleza son las matemáticas. Para entender la naturaleza, yo tengo que hacer cálculo matemático. Harvey es un ejemplo de eso. Muy bien. Vamos a la segunda mitad del siglo. La primera mitad es ciencia básica, la segunda mitad es ciencia clínica. El siglo seguía con desastres. El año más desastroso para Inglaterra, más desastroso, no tanto para la medicina de transfusión, ya que acaba de entrar Víctor Hugo, 1666, el año del diablo, le dicen en la historia inglesa, 666, porque es el número del diablo, ¿no? El Apocalipsis, 1666. Ese fue, el Apocalipsis dice repetidamente que el número del anticristo, del diablo, pues en nuestro lenguaje, es 666. Nunca lo explica el Apocalipsis, siempre ha habido distintas interpretaciones de qué significa eso. La más actual es que eso significaba
el imperio de Nerón, que fue el que primero empezó a perseguir a los cristianos y mató a San Pedro y a San Pablo. Muy bien. Pero esas son discusiones bíblicas. El hecho es que el año 1666 fue un año desastroso para Inglaterra. Primero había una guerra que iba perdiendo Inglaterra. Holanda se había hecho muy rica con el tráfico de esclavos africanos. Los economistas saben esto y lo han estudiado muy bien. Es lo que se llama la enfermedad holandesa. Cuando un país pequeño coge tanto dinero que no sabe qué hacer con él, empiezan a ocurrir cosas raras, entre ellas una inflación desbordante, una especulación económica muy bizarra, podría decirlo. Por ejemplo, los holandeses pagaban un montón de dinero por tulipanes, por eso hoy se cultivan tulipanes en Holanda. Muy bien, Holanda estaba en guerra con Inglaterra e iba ganando la guerra. Ese es el primer desastre. Y estaba a punto de invadir Londres. Londres era una ciudad grande, pero todavía muy medieval, de calles estrechas, edificios de madera. Yo digo, quizás inapropiadamente, que es como Buenaventura, porque los puertos son así, y un puerto hace 300 años era así. Corrupto, de madera, enredado, sucio, todo lo que ustedes quieran. Así era Londres. Y ocurre el segundo desastre, el Gran Fuego de Londres. En un día preciso, en el verano de 1666, comienza un fuego en una panadería y acaba con una tercera parte de Londres. Se llama el Gran Fuego de Londres. Entonces Londres queda parcialmente destruido. La gente, ¿qué hace? Muchos salen de Londres, ¿verdad? Se van de Londres. Otros empiezan a vivir juntos, con parientes, en casas. Se junta la gente en las habitaciones, en las casas que quedan. Y viene el tercer desastre, la peste. Ocurre el último golpe de la peste negra, de la peste bubónica en Inglaterra. 3 desastres en un año. ¡Tra, tra, tra! Este es un año requete estudiado históricamente. Yo hace 2 años me leí un libro cuyo título era 1666. Explicaba todo el año detenidamente. Muy bien, ya que toca ese tema. Hay una historia que yo siempre creí que era leyenda, pero que parece que es verdad. Ustedes han oído el cuento de Newton con la gravedad, ¿verdad? ¿Qué le cayó a Newton de un árbol? Una manzana. Ok. ¿Qué le pasó a Newton en realidad? Newton había fundado con otros científicos la Sociedad Royal Society de Ciencias, la Sociedad Real de Ciencias. Y cerraron las reuniones de la Sociedad Real de Ciencias por el fuego, por la peste, por la guerra de ese año. Se suspendieron las reuniones. Como digo, eso tiene importancia para la historia de la transfusión, porque no se acabaron unos experimentos para transfundir sangre. Y tomó el liderazgo Francia, pero después cuento ese cuento algún día. Muy bien. Y los científicos se fueron de Londres. Los papás de Newton tenían una finca con manzanas, una finca de producción de manzanas. Y todo el mundo cree, sospecha, escribe que esos árboles de manzana fueron los que le dijeron, los que le sugirieron a Lincoln la fuerza de la gravedad al ver caer manzanas. Interesante, bonita la historia. Muy bien. Pero como todo en este siglo, un año horrible, ¿verdad? En Inglaterra, pero se publica un libro fabuloso de medicina. Un libro que es uno de los 4 o 5 libros que fundamenta el pensamiento médico. Lo escribe un médico muy bueno, Thomas Sydenham, que no era un gran científico, pero era un gran clínico. Él no hacía muchos experimentos. De hecho, yo no le conozco ningún experimento, pero era un excelente diagnosticador, que tenía una gran práctica privada. Y escribe un libro muy conocido, clásico,
que se llama el método, y el título completo lo dice todo. Métodos curandi febres, método para curar las fiebres. Entonces el libro lo que hace es observar las fiebres, hacer curvas de temperatura, ya había termómetro, y distinguir fiebres. Él distingue 4 tipos de fiebres. Fiebres de ciertas temporadas, de ciertas estaciones del año, fiebres epidémicas, fiebres irregulares y fiebres endémicas, digamos ahora. Y empieza a clasificar las fiebres. Pero eso lo lleva a una manera nueva de pensar la medicina, porque él no podía descubrir la causa de la fiebre. No sabía nada de microbiología, no se sabía nada de infecciones. Él no podía saber la causa de la fiebre, pero podía separar las fiebres en grupos y ver qué tratamiento era el adecuado para este grupo de fiebre o aquel grupo de fiebre. Y esto era importante por una razón que tiene que ver mucho con América, con Sudamérica. Y es que en el siglo XVII, en Perú, se descubrió la corteza de quina, la quinina, la chinchona. Ustedes han oído la historia, la virreina del Perú era la condesa de Chinchón, esposa del conde de Chinchón, y ella tuvo una fiebre malárica, y los jesuitas misioneros le dijeron: en la selva los indios se curan esta fiebre con una corteza, que es la quina. Ella probó la quina y descubrió que sí, que la quina era un tratamiento específico para la fiebre malárica. Específico, palabra importante. No era simplemente un antipirético que controlara la fiebre, no. Controlaba, bueno, en nuestro lenguaje, ellos no sabían que era una infección, pero curaba la enfermedad, la malaria. Era difícil de conseguir la quina, era importada a Europa, razón por la cual un siglo después Celestino Mutis viene a Colombia a buscar quina, pero ya llegaremos a eso dentro de 15 días. Era un medicamento nuevo, caro, eficaz para la malaria. La malaria había estado con el género humano desde los tiempos del Neandertal, yo creo. Todas las especies animales tienen infecciones por plasmodios. Yo tenía una compañera de biología en los tiempos de pregrado mío, ella trabaja ahora en Atlanta, Estela Guerrero, por si alguno no la recuerda, era discípula del doctor Greer. ¿Ustedes estudiaron con el doctor Greer, parasitólogo de aquí? Bueno, un norteamericano que enseñaba parasitología aquí. Esta joven, en aquel tiempo joven, ya una señora abuela, estudiaba la malaria de los reptiles. ¿La malaria de los reptiles? Sí, los reptiles tienen malaria, infección por plasmodio. Bueno, entonces la malaria había estado con los seres vivos desde generaciones atrás. Los romanos tenían malaria, etcétera, etcétera, etcétera. Se descubre un tratamiento específico contra la malaria, pero es escaso, difícil de encontrar. Muchos médicos no están de acuerdo con el tratamiento con quinina. Es una droga polémica para ese entonces, pero es eficaz en el tratamiento de la malaria. ¿Cuál es el problema clínico? Saber qué fiebres son maláricas. Ellos no tenían gota gruesa, ellos no tenían pruebas inmunológicas, simplemente la observación clínica de las fiebres nos hacía diagnosticar malaria. Eso es lo que hace Sydenham, por eso es conocido. Él empieza a medir la temperatura y observa que hay pacientes a los que cada tercer día le sube las fiebres tercianas. Otros pacientes a los que cada 4 días le sube la fiebre es cuartana. Hoy sabemos que eso se debe a diferentes plasmodios, sea vivax o vale o lo que sea. Él no sabía nada de eso, pero sabía distinguir la malaria y a quién le debía dar quinina. Pero lo importante es el estudio semiológico de Sydenham. Sydenham, sin conocer la causa de la enfermedad, descubre que uno puede diagnosticar enfermedades y asociar estos grupos de enfermedades a este tratamiento. Eso es importantísimo. Y es un médico muy famoso.
La herencia de Sydenham más importante no es esa. Fíjense lo que voy a decir. La herencia más importante de Sydenham es un discípulo de él, absolutamente brillante, John Locke, filósofo. Los jóvenes recuerdan de bachillerato, yo siempre digo a mis estudiantes, ninguno lo recuerda, pero bueno. ¿Por qué es conocido John Locke? ¿Se los enseñaron en bachillerato? Porque uno nace como tablero limpio, tabula rasa. Todos los seres humanos nacemos sin saber nada. Nuestro cerebro no sabe nada. Somos tableros limpios al nacer. Este John Locke se graduó de médico. Él quiere estudiar con un médico bueno, famoso, hacer su residencia, diríamos hoy, con este médico, con Sydenham. Le escribe y Sydenham le dice, sí, venga, y trabaja conmigo en mi consultorio. Consultorio que está todavía, estaba en la calle de Londres, que todavía existe y que es la calle más prestigiosa de los médicos en Londres. Ustedes saben que en Inglaterra hay un gran plan de salud, el Plan Nacional de Salud, que está quebrado en este momento, pero uno puede tener medicina privada. Si usted tiene la plata para pagar, va al médico privado. Estos médicos que hacen medicina privada, los consultorios típicos están en una calle que es Harley Street, en Londres. Ahí tenía el consultorio Sydenham. Y Sydenham era un excelente médico, con una cantidad de dichos y frases y diagnósticos excelentes. Entonces Locke le dice, quiero estudiar con usted. Y Sydenham le dice, sí, venga, estudie conmigo. Me acompaña a ver los pacientes. Locke es lo que podríamos llamar el interno de Sydenham y lo acompaña en sus rondas a ver pacientes. Y quedan amigos y cruzan cartas. Hay unas cartas hermosas sobre la viruela, por ejemplo. Locke le dice a Sydenham, mire, por más que pensemos, hay una frase, yo la perdí en mi biblioteca, no sé dónde está, pero la recuerdo mucho. Le dice literalmente esto: por más mucosas que disequemos, que cortemos, no vamos a encontrar la causa de la viruela. Pero miren el pensamiento, o sea, no puedo conocer la causa de la viruela, pero debo distinguir la causa de la viruela. Debo distinguir la viruela de otras fiebres, porque hay ciertos tratamientos que funcionan con la viruela. Eso, a mí esto me encanta, este periodo me encanta, por muchas razones, pero la base de que Sydenham pensara que era importante distinguir las enfermedades por semiología, era porque él pensaba que todas las enfermedades tenían tratamientos en la naturaleza. Porque él era muy religioso, era puritano, de una familia puritana, y él pensaba, Dios aprieta pero no ahoga. O sea, Dios nos manda las enfermedades, pero también nos manda los remedios. Todo lo cual, la prueba estaba en la malaria, ¿verdad? Una fiebre tropical tiene un remedio en la selva tropical. Para ellos esto es obra de Dios. Fiebre tropical, remedio tropical. Muy bien. Entonces Locke aprende mucho de Sydenham y va a ejercer medicina y tiene la fortuna, esto es muy bonito, de que el primer paciente famoso que le toca a Locke es un conde de Inglaterra muy rico, muy rico. Lo cura, yo no sé cómo, no he sabido nunca, de un absceso hepático, no me explico cómo. Y el conde queda tan agradecido que le dice, no, usted no vuelve a formar consultorio, usted va a ser mi médico de por vida, yo le voy a pagar este sueldazo de por vida y usted va a ser mi médico y me va a acompañar en mis viajes. Y Locke dice, listo, muchacho joven, recién graduado, encontró trabajo y se dedica a hacer filosofía. Y es un inmenso filósofo. Es el filósofo
que no nos damos cuenta, pero es el filósofo que es la base del pensamiento moderno. La era moderna en el pensamiento comienza en el siglo XVII. De hecho, el siglo XVII lo llaman la Edad Moderna. Algún día hablaremos de la palabra moderna, que es muy interesante, pero eso ya es otro tema. Pero bueno, Locke, por ejemplo, dice eso: todos nacemos como tableros limpios. Fíjense, si todos nacemos como tableros limpios, no hay nadie que nazca rey, no hay nadie que nazca médico, no hay nadie que nazca militar. Todos nacemos iguales, todos lo aprendemos. Ese es el corolario de lo que está diciendo Locke. Eso está absolutamente relacionado con la Revolución Francesa: igualdad, libertad, fraternidad. El hombre empieza a considerar que todos los hombres somos iguales a partir del pensamiento de Locke. Porque antes el hijo del rey iba a ser rey, el hijo de conde era conde, el hijo de obispo era obispo, lo que fuera, ¿verdad? El hijo de papa, no vamos a mencionar los Borgia, pero sí. Entonces cambia por completo. Luego él sigue el pensamiento y dice: todo lo que sabemos lo hemos aprendido. Entonces la educación para Locke es importantísima. Él se dedica a pensar sobre la educación toda su vida. Y eso explica que 100 años después Rousseau diga: el hombre, el buen salvaje nace bueno y la sociedad lo corrompe, ¿verdad? Entonces miren cómo todas las ideas están encadenadas a la filosofía de Locke. Importantísimo. Para orgullo de nosotros es médico. Muy bien. ¿Cómo se escribe? John Locke. L-O-C-K-E. Locke. Como Locke, cerradura con E. Locke. Muy bien. Entonces ya estamos terminando de este siglo. Hemos hablado de Harvey, hemos hablado de Sydenham, y vamos a hablar del último problema, el problema de las fiebres. Este es un siglo con fiebres feroces, fiebres malignas, diríamos así, fiebres que producen mucha mortalidad. Algunas son como la peste bubónica, otras como el sudor inglés. Nadie sabe qué es el sudor inglés, pero esa era una enfermedad de este siglo, y la gente moría en 1 o 2 días de sudor inglés. Ha habido muchas especulaciones sobre qué es el sudor inglés. Yo creo que es influenza. La mayoría de los historiadores piensan en este momento que es infección por virus Hanta, ¿no? Fíjense lo interesante del razonamiento. Como los inviernos habían sido tan fríos, la gente tenía muchos abrigos y la gente no era muy limpia. Y en los abrigos había piojos, y los piojos transmitían de los roedores pequeños los virus Hanta, que todavía ocurre, ¿no? Hace 4 semanas que murió Jim Hackman. La especulación es que la mujer murió de virus Hanta en Nuevo México. Bueno, muy bien. Esa es una explicación, pero no ha sido probada. Y hay otra fiebre con la que voy a terminar, que aparece en el siglo XVII. Y la gente le coge un miedo terrible, que está de moda hoy en Colombia: la fiebre amarilla. La primera epidemia de fiebre amarilla ocurre en Barbados en 1623, con una gran mortalidad. Y hoy sabemos por qué empezaron a ocurrir las epidemias de fiebre amarilla. Ustedes en parasitología van a aprender que la fiebre amarilla tiene 2 ciclos. Hay un ciclo selvático: mono, mosquito, mono, mosquito, mono, mosquito, mono, y el virus sigue ahí. Pero si llega un ser humano y va a la selva y se infecta del virus y sale de la selva, un mosquito muy doméstico, muy cercano al hombre, hasta humano en sus hábitos, un entomólogo me decía una vez que no le gusta ni el agua sucia, lo que le gusta del agua limpia es el Aedes aegypti. Entonces el hombre sale con el virus, llega a la ciudad, hay Aedes, como hay ahora en Colombia, en
Cali, en todos lados, y empieza un ciclo urbano de la fiebre amarilla. Esa es una enfermedad terrible, es una hepatitis viral con una altísima mortalidad, y por supuesto en ese momento no había nada que hacer. Hoy tampoco hay mucho que hacer, lo único que hacemos es prevenirla, ¿no? Esta mañana me preguntaron en un WhatsApp unos amigos míos que qué hacían con la fiebre amarilla, porque ustedes han estado oyendo que en Tolima hay casos de fiebre amarilla. Yo todavía no creo que lo podamos llamar. ¿Esto es madera? No, que le toco la cabeza. No lo podemos llamar todavía epidemia, pero hay unos casos de fiebre amarilla. Eso es un escándalo. En una sociedad moderna no debe haber fiebre amarilla. Pero nosotros tenemos Aedes, tenemos dengue, o sea que sí podemos tener fiebre amarilla. Vamos a ver qué tantos casos hay en el Tolima. Y que está escalando. ¿Ah? Que está escalando ahora a climas más fríos por el calentamiento global. Ah, bueno, esa es la otra explicación, que con el calentamiento los zancudos están más frecuentes. Sí, eso lo han predicho los infectólogos, que vamos a tener más de estas infecciones. Eso me lleva a la explicación de la fiebre amarilla. Fíjense lo que pasó con la fiebre amarilla en el siglo XVII. En el siglo XVI llegan los españoles al Caribe. Cogen a los pobres indios del Caribe y los ponen a trabajar en plantaciones, en encomiendas, los explotan. Los indios además se enferman, ya lo dijimos, de sarampión, viruela, influenza y mueren. El Caribe queda prácticamente sin indios. Ustedes no encuentran indios en Cuba, ustedes no encuentran indios en Puerto Rico, fuera de la India, que es la cantante de salsa. No hay grandes poblaciones aborígenes en el Caribe. De hecho, la población aborigen del Caribe, que se llamaba Caribe, los indios caribes, desaparecieron todos. Los únicos que quedan de esa población original son los cunas, los que están en San Blas, en Panamá y en el Urabá. Esos son caribes. Muy bien. Entonces se acabaron los indios en las haciendas de los conquistadores. Y Fray Bartolomé de las Casas era un muy buen hombre. Yo creo que lo deberían santificar o canonizar. Pero se le ocurre una solución terrible. Él dice, mire, lo que pasa, le dice a los conquistadores, es que ustedes están usando a indios que no están acostumbrados a este trabajo en estas zonas. ¿Por qué no traemos gente que está acostumbrada a este clima y a estos trabajos de África? Entonces, palabra más, palabra menos. Por salvar a los aborígenes del Caribe, aconsejó la diáspora africana, traer esclavos de África. Y esa es la razón por la cual ocurre la diáspora africana, que fue horrible, que fue espantosa. A mi juicio es peor que el holocausto nazi realmente. En América Latina todos somos mestizos, o sea, todo el mundo está mezclado en América Latina, todos nosotros somos mestizos, no hay ningún sueco entre nosotros. ¿Verdad? Yo le digo a mis estudiantes muy orgulloso, yo tengo las 4 sangres de América Latina, ¿verdad? Sangre africana, sangre indígena, sangre española, sangre europea, todo está mezclado, somos mezclados. Pero traen esclavos de África. Y se establece lo que llaman los historiadores y los economistas el triángulo de la muerte. Miren lo que pasa. Yo necesito capturar esclavos en África. Voy a África a capturar esclavos. ¿Con qué los capturo? Con armas de fuego. Entonces, armas a África. Los europeos no conocían la selva africana. Entonces ellos contratan a las personas de la costa para que entren a la selva y capturen hombres y mujeres y los traigan a la costa. Ese es uno de los grandes escándalos de la diáspora africana, que los capturadores de esclavos eran los mismos africanos de la costa. Entonces llegan a la costa, primer brazo, y los mandan a América en unos barcos. Uno no debe usar la palabra que usan los historiadores,
pero que es la más apropiada, en barcos negreros. Los barcos, la descripción es absolutamente horrible. O sea, los metían a todos metidos en bodegas, ¿verdad? Y los traían a América. Ingleses y holandeses, básicamente. Cuando llegaban a las islas del Caribe, detallitos interesantes, llegaban muchos enfermos por ese viaje. Y algunos los abandonaban en islas, ¿verdad? De ahí viene que los abandonaban en las islas de la curación. De ahí viene Curazao. Curazao es la isla de la curación. Allá abandonaban esclavos enfermos. A mí me interesa porque mi abuela era curazaleña. Entonces tengo sangre curazaleña en parte. Y en Jamaica. En Jamaica también abandonaban muchos esclavos. Llegaban a América, a los puertos negreros, vuelvo y digo, y para remordimiento de la nación colombiana, el puerto negrero más grande de la cercanía era Cartagena. Cartagena era un grandísimo puerto negrero. Por eso es que una persona como San Pedro Claver, santo, un gran héroe, el apóstol de los negros, esclavo de los esclavos, decía él, es santo, es santo. Cuando ustedes vayan a Cartagena, no dejen de ir a la iglesia de San Pedro Claver, van a ver el cadáver de San Pedro Claver y el lema de él, ¿no? Soy esclavo de los esclavos. Muy bien. Entonces llegaban los esclavos a América y los usaban. ¿Para qué? Empezaron a exportar desde América azúcar, cañas, azúcar en las haciendas cañeras. El azúcar ya se conocía, pero no había grandes cantidades de azúcar. Se sacaba de la remolacha, de la caña de azúcar, pero no era una gran cantidad de azúcar. Este siglo es un siglo azucarero. Se empieza a exportar azúcar en una cantidad bárbara. Nosotros, los humanos, somos adictos al azúcar, somos adictos a la sal. Y eso comienza en la cocina europea a partir del siglo XVII. De hecho, hay unas descripciones muy hermosas de cómo en el siglo XVII empiezan a aparecer en las mesas de los nobles europeos muñequitos de azúcar, centros de mesa de azúcar, ¿verdad? Decoraciones con azúcar, que todavía existen, evidentemente. Muy bien. Entonces se establece ese segundo brazo de los esclavos y el tercer brazo es el azúcar que ve Europa. Armas de fuego, esclavos, haciendas azucareras, azúcar Europa. Un triángulo. En ese triángulo horrible de explotación humana se mete un habitante, un pasajero nuevo, el Aedes aegypti. El Aedes aegypti, sobre todo la hembra es la que infecta. Yo no recuerdo mucho entomología, pero sé que es la hembra del Aedes aegypti. Viajaban los barcos alrededor de la panela. Si ustedes vean un platito de azúcar, van a ver que en climas húmedos, Cali, al poco tiempo hay azúcar, hay agua alrededor, ¿verdad? El azúcar se exportaba en panes de azúcar. Los que han ido a Río, el pan de azúcar era una panela así grande, ¿verdad? Así se mandaba el azúcar a Europa. Y ahí iba el bendito mosquito, con fiebre amarilla. Todas las epidemias del siglo XVII de fiebre amarilla están asociadas a flotas azucareras. Cuando llegaba la flota azucarera a La Habana, o salía de La Habana, quiero decir, a Filadelfia, a Nueva Orleans, a Londres, a Cádiz, a Barcelona, frecuentemente ocurrían casos de fiebre amarilla. Entonces es una epidemia nueva, mortal, muy importante en el pensamiento médico. No tenemos nada para curarla, todavía no tenemos nada. Y para terminar, en la página les colgué esta mañana, gracias Víctor, una columna que yo escribí hace 13 años. Para terminar les voy a contar por qué escribí la columna, que es un cuento a mí me parece cómico. Y la saco básicamente porque estamos hablando de fiebre amarilla en Colombia en estos momentos. Yo estaba en Cartagena
Y un amigo mío, que ya murió, íbamos caminando, y entonces yo le dije, mira, esa es la estatua de Blas de Lezo. Y me dijo, ay, sí, él es el poeta de los zapatos viejos. Es un error craso. El poeta de los zapatos viejos es el Tuerto López, cuya estatua, los zapatos viejos en Cartagena, el monumento, está así a la entrada de San Felipe. Pero esto no tiene nada que ver con el castillo de San Felipe y Blas de Lezo. Yo me quedé callado porque a uno le da pena corregir a los amigos. Le dije, sí, y seguí. Entonces, empecé a pensar cómo escribía algo sobre eso para educar a la gente, porque la gente no recuerda qué pasó en Cartagena y por qué Blas de Lezo es importante y qué fue lo que realmente pasó. Muy bien. Cartagena era un puerto extremadamente bien defendido con las murallas del castillo de San Felipe. Era inexpugnable, nadie lo podía conquistar. Y ocurrió en el siglo XVIII, sí, 100 años después de esto que les estoy contando, ocurrió una guerra entre entre Inglaterra y España. Es muy curioso por qué ocurrió la guerra. En inglés se le llama la guerra de la oreja de Jenkins. Había un pirata Jenkins que capturaron los españoles y los españoles le cortaron una oreja. Y le dijeron, llévele esta oreja, la oreja de él, lo vamos a dejar libre, pero llévele su oreja al rey y dígale que si vuelve por aquí le vamos a cortar la oreja a él. Y este Jenkins llegó a Londres, al Parlamento, y mostró la oreja. Miren, los españoles me han cortado la oreja. Inglaterra le declara la guerra a España y empieza a planearse la invasión más grande de Inglaterra a los puertos españoles. Todos los corsarios, los piratas eran ingleses, Henry Morgan, Drake, todos ellos. Y finalmente se involucra el gobierno inglés y organiza una armada gigantesca. Y esos lo han estudiado muy bien y lo han cuantificado. En el texto les doy algunas citas bibliográficas sobre esto. La cantidad de barcos que vino a conquistar Cartagena es la flota armada más grande en la historia antes de la guerra de Normandía. Nunca se habían unido tantos barcos y venían directamente a conquistar Cartagena. Primero llegaron a Panamá, conquistaron Portobelo, la quemaron y dijeron, no, esto es facilito, con esto acabamos en un momentico, y se fueron por el Caribe hasta Cartagena los barcos ingleses. Llegan a Cartagena en marzo y Blas de Lezo, el almirante Blas de Lezo, vasco, le faltaba una pierna, le faltaba una mano y era tuerto, ¿verdad? Pata de palo le decían. Tuvo una idea fenomenal, pero no, déjenlo que vengan. Se encerraron en Cartagena y llegaron todos los ingleses, un montón de soldados ingleses a Cartagena, y el hombre defendió Cartagena, el sitio de Cartagena, no el sitio que celebramos el 11 de noviembre, sino que sitiaron a Cartagena y lo defendió. Pasaron 2-3 meses y comienzan las lluvias. Si ustedes van a la costa Caribe, inclusive en Panamá, diciembre, enero y febrero son el paraíso. Las vistas de diciembre, dicen en Barranquilla, ¿verdad? Es un paraíso. Pero de mayo para allá empieza a llover todos los berracos días, ¿verdad? Y llegó la temporada de lluvia. ¿Y quiénes subieron? Los mosquitos. Y los mosquitos picaban a cartageneros, picaban a anglosajones. Pero los cartageneros habían pasado varias epidemias de fiebre amarilla, ya estaban vacunados contra la fiebre amarilla, o sea, se había muerto un montón de gente, sí, pero los que quedaban tenían inmunidad contra la fiebre amarilla. Los pobres gringuitos e ingleses, digo gringuitos porque gran parte de ellos, esto pasó antes de la independencia norteamericana, eran norteamericanos, rubiecitos, blanquitos, entre ellos el hermano de George Washington, estaba en ese ejército. Empezaron a morir como moscas por fiebre amarilla.
Y entonces, después de 4 meses de sitio, Blas de Lezo dijo, no, yo no puedo aguantar esta mortalidad de soldados, esto es imposible. Se monta en sus barcos y se va, sin conquistar Cartagena. Y se dice que cuando vio a Cartagena atrás, dijo en inglés, damn, Blas de Lezo, maldito sea el hijo de Blas de Lezo, no pudo conquistar Cartagena. Entonces el héroe, a esto va el texto, no es Blas de Lezo, es el Aedes aegypti. El que defendió a Cartagena fue el Aedes aegypti. Entonces, para volver a mi anécdota, yo pienso que le hubiera dicho a mi amigo, en vez de hacerle una estatua a Blas de Lezo en San Felipe, debieron haberle hecho una estatua al mosquito, al Aedes aegypti. Cuando yo escribí esa columna hace 13 años, a mí me divirtió mucho la columna. Yo en ese entonces escribí en Quién y Qué, un sitio virtual, y después escribí en Las Dos Orillas, muchos años. Conocí a un norteamericano entomólogo que fue profesor de la Universidad del Valle por 2 o 3 años. Estaba casado con una caleña que nosotros conocíamos a la familia, una muchacha muy inteligente. Se había casado con este norteamericano y él, por la fama de la Universidad del Valle, pues eso yo hablé con él, y por haberse casado con la caleña, las caleñas son como las flores, se vino a Cali. No duró mucho tiempo, 3 años, después se volvió a California. Entonces él hizo una investigación en ese entonces, en Iquitos, en Perú, con el dengue, no con la fiebre amarilla. La fiebre amarilla ha desaparecido del Caribe. A mí me escandaliza, vuelvo y digo, que hayan encontrado casos en el Tolima. Yo quiero saber si son verdaderamente casos de fiebre amarilla. No estoy seguro. Quiero saber cuántos casos son. Tampoco sé cuántos son. No creo que llegue todavía una epidemia. Y me da miedo que los gobiernos, no estoy haciendo una consideración política, los gobiernos usan las epidemias para retórica política. Entonces hay que tener cuidado con esa cifra. Sea lo que sea, este señor no investigó fiebre amarilla, sino dengue, que es muy parecido. Y descubrió una cosa: el zancudo, el Aedes aegypti, no se va más allá de 100 metros de la casa donde vive. En su casa hay Aedes aegypti. Vive en los floreros, en las llantas viejas, en las vasijas de agua. Ahí vive el Aedes aegypti. Y no sale más de 100 metros lejos de su casa. Es un mosquito muy doméstico, que ha vivido con el hombre por siglos y que sabe cómo vivir con el hombre. Pero el hombre infectado sí viaja lejos a hacer visitas. Entonces, lo que él descubrió fue que el dengue se disemina por la visita de los humanos, no por los zancudos. O sea, el dengue no pasa de un pueblo al otro porque el zancudo va volando, sino el que va caminando es el humano con el virus, y allá se encuentra otros Aedes aegypti que los diseminan. Una conclusión muy interesante lo publicó en el 2012 en los Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, y por eso el texto se llama Virus y visitas peligrosas, porque uno no debe visitar a otras personas cuando uno tiene una enfermedad viral. No debe visitar. Si usted tiene una enfermedad viral, no vaya a visitar a nadie al hospital. Hace mucho más daño yendo al hospital. De hecho, no salga de la casa, ¿no? Lo aprendimos en el COVID, ¿verdad? Pero la gente se olvida de eso. Y alguien me preguntaba esta mañana, por eso le mandé el texto en parte, porque me dijo, bueno, ¿qué hacemos? El gobierno dice que nos vacunemos. Y yo no sé, yo todavía no sé si es necesario vacunarse. Yo sé que yo tengo vacuna con la fiebre amarilla por mucho tiempo, pero yo creo que estoy protegido, pero no creo que me voy a vacunar de nuevo. Pero hay que tomar ciertas medidas preventivas básicas. Una es no ir a áreas selváticas, Lo segundo es controlar el agua en el entorno doméstico. No usar floreros con agua.
Yo le estaba diciendo esto a mi amiga que me había llamado. Cuando bajé la cabeza de mi mujer tenía un gran florero con agua. Eso es horrible para el Aedes. Es el hotel más precioso para un Aedes aegypti, un florero. En Centroamérica las llantas viejas que se dejan afuera quedan con agua. Eso se ha demostrado que ese es el criadero más bárbaro de Aedes aegypti. Y pues vacunarse, sí, si usted está en riesgo de fiebre amarilla. La fiebre amarilla es muy importante para Colombia. Voy a terminar con esto. Porque el fracaso del canal francés de Panamá fue en gran parte por la fiebre amarilla. Yo me conozco muy bien esa historia, yo soy panameño, vuelvo y les digo. Y los franceses llegaron a Panamá y creo que 8 de cada 10 monjas de la caridad que llegaron a Panamá a atender enfermos murieron de fiebre amarilla. Una mortandad bárbara. Cuando yo era niño, en los años 50, yo tengo 74 años, años de 60 años, uno de mis tíos, mi familia era italiana, francesa, muy francés, me quería mucho, y a él lo contrataban de la embajada francesa para ir a los viejos cementerios de Panamá, porque todavía había familias en Francia preguntando por jóvenes franceses que habían llegado a Panamá y habían desaparecido. Y recuerdo haber ido con él a ver cruces, cómo se llamaban los difuntos. Muy bien, ¿qué pasó en Panamá? Los europeos le cogieron un miedo terrible a la fiebre amarilla, con razón. Pero le tenían más miedo a los alacranes. Y miren esta historia tan interesante, y hay fotos de eso. Entonces los europeos, cuando hacían sus casas, le tenían miedo a los alacranes. Decían que los alacranes de Panamá eran muy grandes y ponían debajo de cada patita de la mesa, de la cama, perdón, un platoncito con agua para defenderse de los alacranes. Eso era preciso para el Aedes, preciso, y para la anófeles y para un montón de mosquitos. Entonces, la gente moría de fiebre amarilla o malaria. ¿Qué tantos murieron? Difícil decirlo. No murieron tantos como dice Trump. Uno de los argumentos de Trump para reclamar el canal de Panamá es que eso lo hicieron los norteamericanos. Y él dijo hace 2 meses, murieron 38,000 de nuestros ciudadanos. Eso es absolutamente mentira. Los mejores cálculos dicen que los norteamericanos que murieron en Panamá por la construcción del canal no llegan a 10,000. Los que murieron fueron los obreros que trajeron de Italia, mi bisabuelo, que trajeron de las Islas Británicas, de China, de un montón de lugares. Esas personas murieron, pero los gringos no. Para terminar, en Panamá hubo que sanearla para construir el canal. Y se tomaron un montón de medidas interesantes. Yo he contado este cuento en varias grandes sesiones de pediatría. Cuando yo era niño todavía había campañas contra los zancudos. Y yo recuerdo los camiones repartiendo DDT por las casas. Y pasaba un camión grande con una manguera y expulsaba DDT. Y nosotros tendríamos 6, 7 años y seguíamos al camión. Y jugábamos con la manguera saltando por encima de la manguera. Imagínense. El DDT afecta el cerebro. Sí, yo creo que eso me dejó medio trastornado. Pero no hay prueba alguna. Pero se tomaron medidas muy duras. Una medida interesante fue las pilas de agua bendita. En todas las iglesias panameñas, en el casco viejo, para los que vayan a Panamá, las 7 iglesias del casco viejo, que yo las conozco muy bien y hay que visitarlas en Jueves Santo todas, por eso sé que son 7, y la discusión entre mis primos es si son 7 u 8, pero no voy a entrar en detalles. Tienen a la entrada pilas de agua bendita, y desde que yo era niño uno llegaba, se persignaba con agua bendita. Esa pila era un criadero perfecto para el Aedes. Entonces el doctor Gorgas lo que hizo fue vaciar
las pilas de agua bendita. Y la gente, ese es un gringo protestante loco, hereje, él no sabe lo que es el agua bendita. El agua bendita no le daño, no enferma a nadie, eso es mentira, claro que le enferma. De tal forma que ahí les dejo el texto de la fiebre amarilla, porque, insisto, para mí es un escándalo que estemos hablando de fiebre amarilla hoy en Colombia. Deberíamos estar vacunados hace rato. De las vacunas se han dicho muchas cosas. Yo no sé que las vacunas son peligrosas, no sé. Porque ahí salió una circular de gerontología y geriatría que no aconsejan vacuna a los mayores de 60 años. ¿No vacunas? No vacunar mayores de 60 años. Porque es un virus atenuado. Sí, es una vacuna muy antigua, de las de antes. Ajá, y que la reacción, la inmunidad de los mayores de 60 años no es predecible, digamos. Sí. Entonces, que no recomendaban a los mayores de 60 años. Yo me vacuné varias veces de vacuna amarilla, pero cuando era niño, y ahora no sé. En Panamá desapareció la fiebre amarilla con la construcción del canal. El doctor Gorgas tenía un excelente patólogo. Ustedes lo oyeron mencionar a esta persona en el texto de patología, en el curso de patología. Fue el doctor Darling que describió la histoplasmosis humana. Era un excelente patólogo. Y está haciendo una autopsia y dijo, esto es fiebre amarilla. Tiene una hepatitis, está histérico, esto es fiebre amarilla. Y el doctor Gorgas le dijo, parado al lado de él, ¿sabe, doctor Darling, que este es el último caso que se va a ver en Panamá de fiebre amarilla? 1904. Y efectivamente, por 70 años nunca se volvió a ver fiebre amarilla, por el control del zancudo, por todo lo demás. Muy buenos ambientes en ¿Ah? Panamá. Los ambientes en Panamá ya no se prestan para tanto. Pues cuando yo fui, por lo menos todos los sitios públicos, usualmente todos son encerrados con aire acondicionado. Una No escritora, como aquí, que no entienda cómo una escritora tica, perdón. Los panameños y los ticos no nos llevamos muy bien, porque Panamá es mucho más ciudad que San José de Costa Rica. San José de Costa Rica es un pueblo al lado de Panamá. Y ellos nos tienen medio envidia, pero bueno, dejémoslo ahí. Y siempre nos ganaban en fútbol, entonces una rivalidad. Entonces llega una escritora costarricense aquí en Cali y me dice, ay, tú eres panameño. Vino a un congreso de escritores. Es el país más frío de América Central. Y yo, ¿más frío? Me dijo, sí, uno llega y eso es un frío horrible desde el aeropuerto. Y es verdad, por lo que toca decir. No, Hasta las iglesias. no, obseso con el aire acondicionado. Y las cuentas de electricidad ni hablarte. Pero bueno, sí, ya no hay fiebre amarilla. En la prensa hoy estaban temiendo que vinieran casos de Colombia a Panamá. Pero eso le dan todo un manejo político, que no creo que sea el adecuado para las epidemias. Bueno, hemos terminado con el siglo XVII, hemos revisado Harvey, Sydenham, Locke, fiebres, fiebre amarilla, malaria, ¿verdad? Y el descubrimiento de la circulación de la sangre. La próxima semana vamos a hablar del siglo XVIII, los años 1700, el siglo de la Ilustración, el siglo de Padre Mutis, de José Celestino Mutis, y de muchos cambios en el pensamiento médico, ¿no? Les voy a cargar, todavía no lo he grabado. Yo necesito grabar la segunda parte de este podcast, no lo he hecho todavía, pero ahí vamos a ver qué hacemos. ¿Listo? Me preocupa, Víctor Hugo, cómo voy a calificar yo este curso. Le estaba comentando a los estudiantes que si ha habido historia en la Universidad del Valle de cursos en que todo el mundo saque 5. Sí, hay un profesor de salud pública que mientras me entregué, Sí. Cuando un curso es calificado con 5 y el curso es grande, en el registro académico le mandan un correo a uno. Sí, claro, claro que sí. ¿Y por qué? Realmente es para la universidad, para el registro. Es irregular, claro. Sospechoso, eso. Pero uno como profesor justifica el modo de calificar pues así y no hay ningún problema. Sí, vamos a ver, no se preocupen por la nota. Yo la verdad es que no creo mucho en las notas.
me molesta evaluar gente. Y no creo mucho en las notas. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna aclaración sobre el tema de hoy? No. Bueno. La única aclaración es, bueno, oficialmente hay 11 estudiantes matriculados, pero yo no los veo aquí. Vamos a hacer, en eso sí vamos a ser muy estrictos. Hay que llamar al... Como hay evidencia de las grabaciones, sabemos quiénes han estado. Como se transmite el código, entonces lo que sospecho es que están llenando el código y no vienen. Sí. No vienen. Pero tenemos la evidencia de quiénes han estado aquí porque hay Sí. cursos Yo a presenciales. ustedes los veo los miércoles y sé quiénes están aquí. Sí, no, es que básicamente los que están... Faltan 5 o 6 que no que vienen. no han venido y pues no se les reportará nota, por supuesto. Correcto, correcto. Muy bien. Entonces nos vemos dentro de 15 días. No, pero tenemos la evidencia. Es que Dentro de 8 días.